Bien, tema nuevo, ¿sí? Anteúltimo tema de la unidad de la asignatura, ¿no? Que esto es lo que tiene que ver con... ¿qué dice? Ahí está. Ahí estamos. Bien, vamos a empezar con lo que es termodinámica, termoquímica, y tenemos que entrar en el concepto energético, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué tenemos que ver energía antes de ver justamente este tema, ¿sí? Eh, a través de las reacciones químicas, fundamentalmente todas las que ocurren en nuestro organismo, se libera una gran cantidad de energía. La oxidación de los alimentos es justamente el recurso utilizado por los organismos que son heterótrofos para, a través de este proceso, obtener, por un lado, las moléculas precursoras de la síntesis de moléculas propias, y por otro lado, la energía necesaria para poder construirlas. Y para todo lo que uno dice que es trabajo metabólico, ¿sí? Ya que no solamente esto, sino que, por ejemplo, bombear iones o sustancias en contra del gradiente de concentración, que se define como transporte activo, necesita un gasto de energía, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos tratar de definir el proceso energético? Uno puede encontrar muchas definiciones de energía, pero la forma más simple de entenderla que es todo lo que es capaz de poder realizar un trabajo y también poder transferir una forma de energía que es el calor entre distintos cuerpos. Esa es la definición más sencilla de energía, que más o menos es lo que tenemos a continuación, ¿sí? Fíjense que la definición más clásica es que todo lo que es energía lo podemos definir como la capacidad de realizar un trabajo. Puede producir también o generar movimiento y generar cambios. Por ejemplo, cambios en la temperatura de un organismo, ¿sí? Eso es energía. Ahora, todas las formas de energía que conocemos, todas las formas de vida, perdón, que conocemos, se basan justamente en este proceso, en la transferencia de energía, ¿sí? Y esto es que las formas de energía se convierten de una a otra, es decir, la energía del universo se dice que es constante. La energía es algo que no se puede ni crear ni destruir, solamente transformar, y de ahí que los organismos vivos aprendemos a poder capturar la energía de los nutrientes, los heterótrofos, almacenarla, por ejemplo, moléculas de glucógeno, el tejido adiposo, ¿sí? Reservas como el pool de aminoácidos que se encuentran en el citoplasma, etcétera. Y por última instancia, obviamente, las proteínas, que son el último recurso energético del cual va a ser el organismo para poder subsistir. Y de esta forma, ¿sí?, poder oxidarlos, transformarlos en energía y esta energía aprovecharla para cualquier tipo de trabajo metabólico, ¿sí? En el caso de los autótrofos, es decir, las plantas, por ejemplo, que no son los únicos, ¿sí?, aprovechan la luz radiante, la luz de ondas electromagnéticas, la luz del sol, para, mediante ese proceso que ustedes ya conocen, que es la fotosíntesis, poder transformar moléculas inorgánicas, como el dióxido de carbono de la atmósfera y el agua, en moléculas orgánicas, como por ejemplo la glucosa, ¿sí? Uno de los ejemplos, ¿sí? Ahora, en el caso de la energía mecánica, que es otra forma de energía, la podemos definir como la suma de dos tipos de energía. La energía potencial, que depende de alguna manera, en el caso de los cuerpos, de la altura en la cual se encuentren, y la energía cinética, que es una energía que depende del movimiento molecular, o el movimiento de las partículas, ¿sí?, o el movimiento de los objetos, ¿sí? Esto depende justamente de a qué velocidad se desplace, cuál es la masa, y de eso va a depender la energía cinética, ¿sí? Ahora, generalmente, las formas de energía mecánica, como potencial y cinética, se interconvierten entre sí. Por ejemplo, si yo subo una piedra por medio de un elevador hacia una altura determinada y después la suelto, ¿sí?, esa energía potencial que almacenó cuando lo llevé a determinada altura se va a liberar cuando, ¿sí?, aumente su velocidad
desde cero hasta la velocidad final, que es cuando colisiona en el suelo, ¿sí? Entonces, las formas de energía se pueden interconvertir entre sí. La unidad internacional para medir energía es el Joule, ¿sí? Vamos a ver que podemos después también utilizar una unidad más conocida por ustedes, que es la caloría, ¿sí? O la kilocaloría, ¿sí? O la caloría nutricional. Ahora vamos a definir todo esto. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿O puedo seguir? ¿Nada? Bien. Entonces, tipos de energía para que tengan en conocimiento, algunos obviamente esto es más cotidiano, ¿sí? Pero que a veces pueden ser preguntas que se hacen el día del final, ¿sí? Por ejemplo, la energía que vamos a tener nosotros digamos, en consideración en esta asignatura es la energía química, ¿sí? La energía química es la energía que se da mediante las reacciones químicas. Cuando los reactivos reaccionan para dar productos, la energía puede ser desprendida o puede ser absorbida desde los reactivos para formar productos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ya en la clase que viene, en reacciones que son exotérmicas o endotérmicas, es decir, que liberan calor o que absorben calor del medio, ¿sí? La energía, ahora, a ver, ¿dónde está almacenada esta energía? Cuando un compuesto, por ejemplo, ¿sí? El metano, que es el gas que se utiliza para la combustión de los alimentos, el gas que tenemos como gas natural, o el gas de garrafa, ese gas se denomina metano, ¿sí? Ese gas, cuando se combustiona con la llama, ¿sí? Libera una gran cantidad de energía. Ahora, esa energía, ¿dónde está? ¿Sí? Capturada en los enlaces, ¿sí? En los enlaces, en este caso, entre el carbono y el hidrógeno. Por eso desprenden dióxido de carbono y agua si la combustión es completa, ¿sí? En otros hidrocarburos, que ya los vamos a ver al fin de la asignatura, ¿sí? Como por ejemplo los octanos que se encuentran en las naftas, ¿sí? Cuando se combustionan, también liberan una gran cantidad de dióxido de agua, pero la cantidad de energía que se libera es mayor, porque acá tenemos enlaces entre los átomos de carbono. Con lo cual, la cantidad de energía que se libera es muchísimo mayor. Ustedes fíjense qué pasa con los nutrientes. Todo lo que absorbemos nosotros son biomoléculas. Esas biomoléculas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno mínimamente, ¿sí? Después se le agrega el fósforo y el azufre para completar los elementos que uno denomina primarios, ¿sí? O elementos que son indispensables para formar todas las biomoléculas. En esos enlaces carbono-carbono de todas las moléculas orgánicas, como por ejemplo la glucosa, cuando se rompen esos enlaces es cuando se libera energía, ¿sí? Esa energía, en nuestro caso, es capturada porque se acopla en distintos, ¿sí? Instantes mediante distintas enzimas para que esa energía no se libere al medio ambiente, sino ustedes se imaginarían que la célula aumentaría mucho su temperatura y eso no es deseable. Por eso se dice que son reacciones acopladas, donde una reacción termina y comienza enseguida la otra, y la energía que se libera es capturada por algún, ¿sí? Metabolito intermediario, como por ejemplo el NAD, el FAT, etc. Bien. Energía nuclear. La energía nuclear depende de la fisión o fusión nuclear. Es decir, es una energía que uno dice que es sucia porque generalmente se trabaja con materiales radiactivos, materiales que de alguna manera pueden ser peligrosos si se liberan al medio ambiente, ¿sí? Ahora, esta energía, ¿sí? Que ya proviene prácticamente de los albores del siglo XX, ¿sí? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Cuando se comienza a estudiar la radiactividad y se comienza a ver que estos procesos pueden ser utilizados para la conversión de energía nuclear, por ejemplo, en energía eléctrica, ¿sí? Ahora, ustedes recuerden que esta energía de alguna manera ha causado desastres en el medio ambiente, como por ejemplo el más conocido es Chernobyl, se han hecho películas, etcétera, ¿sí? Y también hay otros, como por ejemplo que ocurrió en Japón hace unos años con un reactor que se fracturó y se liberó una gran cantidad de energía nuclear. Ni hablar, obviamente, de las detonaciones atómicas, ¿sí? De las bombas atómicas, ¿sí? Con los procesos de estos elementos que sirven para todo lo que son conflictos bélicos y que de alguna manera han hecho que se aproveche para hacer daño y no para hacer un bien. ¿Está? Bien.
Energía eléctrica. La energía eléctrica es la que se da cuando los electrones se pueden mover a través de un cable conductor o también a través del aire, por ejemplo, los arcos eléctricos. Entonces, esta energía es generalmente la que se utiliza y que utilizamos todos para la vida cotidiana. Yo no podría estar hablando ahora con ustedes si no tuviéramos energía eléctrica. Si a mí se me corta la luz en casa, yo hoy no puedo dar clases, ¿está claro? Porque no tengo forma, salvo con el celular. Pero también fíjense que depende de una cantidad de energía que es la que está almacenada en la batería del celular, ¿sí? La energía mecánica, ya hablé, ¿sí? Es la que de alguna manera tiene esto de la materia en movimiento, que puede estar también dada por estos dos procesos, ¿sí? La diferencia de alturas a la cual se encuentra un cuerpo o en el movimiento que se dé ese cuerpo, ya sea en línea recta, en línea vertical, en caída libre o en movimiento parabólico. Si cualquiera de esos sistemas hablamos de energía mecánica. Y la energía radiante, que ya la mencioné hoy, que es la radiación electromagnética que está dada fundamentalmente por la energía solar, ¿sí? El Sol, recuerden que es una estrella, esa estrella es la que está en combustión y es la que desprende estos rayos que llegan prácticamente a, ¿sí?, cientos de miles de kilómetros, ¿sí? Y nosotros estamos en la Tierra en un lugar preferencial porque la luz del sol, a pesar de que puede ser dañina, por eso es capturada por la atmósfera, y los rayos UV son los que dimerizan esta molécula que es la de ozono, ¿sí? Y el ozono se transforma en oxígeno, y de esta forma protege, ¿sí?, esa capa de ozono protege a la Tierra de los rayos ultravioleta altamente penetrantes, ¿sí? Pero son necesarios, los que penetran obviamente, para toda la vida que depende de la luz solar. Formas de interconvertir, por ejemplo, estos son algunos ejemplos, energía nuclear en energía eléctrica, ¿sí? Y esto está dado generalmente por estas centrales nucleares, ¿sí? La energía química que se puede transformar en energía mecánica. ¿Dónde lo vemos esto? En los hidrocarburos, es el ejemplo más sencillo, en donde yo le coloco al automóvil, ¿sí?, nafta o gasoil, etcétera, ¿sí?, o gas licuado, y de esta forma lo que hago en su combustión, cuando se rompen los enlaces, se libera una gran cantidad de energía que se transforma ni más ni menos en energía mecánica, energía de movimiento, ¿sí? Energía eléctrica, que es la que de alguna manera, ¿sí?, se da a través de luz y calor. Si ustedes, por ejemplo, acá tienen una bombita de estas, ¿sí?, esto ya prácticamente se ve muy poco, hoy la mayoría tienen gas adentro, que son las de bajo consumo, ¿sí?, que también se produce digamos, el mismo sistema, se pone incandescente y le libera una cantidad de calor, pero no es esto, que acá tienen un filamento de tungsteno. Este filamento es una resistencia. Cuando acá los electrones pasan por este cablecito que llega acá, este alambrecito, cuando llega de este lugar hacia la resistencia de tungsteno, la resistencia resiste el paso electrónico y por un lado se pone incandescente y por otro lado, obviamente, ¿sí?, libera calor, ¿sí? Entonces, esto es lo que uno dice que se puede transformar en luz y calor. También lo podemos ver en calor en los calefactores que son eléctricos, porque atraviesa una resistencia y esta resistencia lo que hace es generar calor hacia el medio ambiente. Temperatura y calor. Términos acuñados generalmente, ¿sí?, como sinónimos, pero que no lo son, ¿sí? Vamos a ver qué es temperatura y vamos a ver qué es calor. Entonces, cuando hablo de temperatura, hablo de una magnitud escalar, es decir, no es una magnitud vectorial, es una magnitud que se da solamente por un módulo, es decir, el número que lo acompaña, en algunos libros se puede decir magnitud también, ¿sí?, y la unidad correspondiente. Por ejemplo, vamos a ver que vamos a hablar de grados, ¿sí?, Celsius o centígrados, grados Fahrenheit o grados Kelvin, ¿sí? Son distintas escalas de temperatura, es decir, la unidad a la cual ese módulo acompaña, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, que hoy en Mar del Plata hay una temperatura, ¿sí?, de 12 grados centígrados, ¿sí? También los puedo transformar en grados Kelvin o también los puedo transformar en grados Fahrenheit, ¿sí? Pero siempre estoy hablando de un valor, el módulo y una unidad, ¿sí? La temperatura lo único que indica justamente es cómo son, cuál es el movimiento de las partículas de ese objeto, ¿sí? Con lo cual no refleja la cantidad de calor, sino una medida
de la cantidad de calor que puede llegar a tener almacenada el cuerpo, ¿sí? Por eso, generalmente, cuando un cuerpo se encuentra a mayor temperatura, sus moléculas se mueven más rápido. Esto lo vimos en gases. Si ustedes se acuerdan, cuando yo di teoría cinética de los gases, hablamos que las moléculas de los gases se movían libremente, porque no están sujetas, a distintas, ¿sí?, velocidades. Y esto hace que de alguna manera la velocidad promedio molecular sea el reflejo de la energía cinética promedio de esa masa gaseosa. Y esto es directamente proporcional a su temperatura. Por eso, si las moléculas se mueven más rápido, porque tienen más velocidad, hace de que su temperatura aumente. Si se mueven más lento, tienen menos velocidad y el gas está más frío, ¿sí? Por eso podemos asociar la temperatura a la energía cinética promedio de un cuerpo, ¿sí?, que depende, fíjense, de la masa y de la velocidad elevada al cuadrado. ¿Queda claro esto? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos relacionar la temperatura? Porque nosotros sentimos sensación de frío o de calor, porque tenemos receptores, termorreceptores, que los internos se encuentran en el hipotálamo y son sensibles a las temperaturas bajas, frío, o son sensibles a temperaturas altas, calor, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a un sauna, digo, uy, hace mucho calor en este lugar, ¿sí? Hay mucha temperatura ambiente, ¿sí? Y esto hace de que la sensación mía sea de que cuando llega a un punto, tengo que salir de ese lugar porque evidentemente sí siento la temperatura alta. Salgo a otro lugar, la temperatura es más baja y puedo sentir frío. Entonces, esa sensación depende de... Hay gente que dice, yo no soy friolenta, es decir, es menos sensible, es más tolerante al frío, pero puede ser menos tolerante al calor. ¿Está claro esto? Es una cuestión biológica. Nosotros como seres homeotermos, ¿se acuerdan qué quiere decir homeotermos? ¿Qué es el término homeotermo? ¿Que podemos hacer qué? Un equilibrio, mantener un equilibrio. No, parecido. ¿Qué quiere decir equilibrio? Porque eso es homeostasis lo que está diciendo vos. Cuando hablas de equilibrio metabólico, hablas de homeostasis. Homeotermo es que podemos regular nuestra temperatura corporal, en ciertos límites, obviamente, ¿sí? Pero podemos regular nuestra temperatura. Por eso tiritamos cuando hace frío y transpiramos cuando hace calor. ¿Está claro esto? Eso hace de que nuestra temperatura corporal se mantenga en cierto basamento. ¿Cuál es la temperatura corporal, chicos? La temperatura basal, estándar, ¿cuál es? 26 grados. 36, ya te diría que estás semi-hipotérmico. 36,5 es la temperatura corporal basal, ¿sí? Si yo hablo de febrícula, hablo de la temperatura que llega hasta los 37,5 grados centígrados. Por encima de esa temperatura yo estoy hablando de fiebre, ¿sí? Que es un mecanismo de defensa orgánico, ¿sí? Obviamente. Ahora, a nivel microscópico, como dije hoy, y vuelvo a retomar el tema de teoría cinética de los gases, cuando las partículas, por ejemplo, de un gas se mueven más rápidamente, van a tener mayor temperatura, ¿sí? Y esto hace de que la podemos calcular como la energía cinética media. Otra forma es con la constante de Boltzmann, como 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura, obviamente elevada, ¿sí? Transformada, obviamente, en grados Kelvin, ¿sí? Entonces, esto es lo que uno puede estimar como las moléculas de cualquier cuerpo. Se puede calcular de esta manera. Bien. Equilibrio térmico. ¿Cuándo hay equilibrio térmico? Que es otra cosa, ¿sí? Cuando dos cuerpos se encuentran y condición, sí, necesaria y suficiente, a distintas temperaturas y los pongo en contacto,
van a alcanzar después un equilibrio térmico, ¿sí? Recuerden que desde ahora en más, en química, cuando hablamos de equilibrio, implica que ya las condiciones no van a variar. Eso implica. Que no quiere decir que no siga habiendo procesos dentro de este concepto, ¿sí? Cuando hablamos de equilibrio químico, vamos a ver de que hay un equilibrio entre las concentraciones de reactivos y productos, pero este equilibrio se mantiene constante a través de reacciones internas. Con lo cual, acá pasa lo mismo, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un vaso con agua, puse a calentar agua para el mate, la puse en la pava eléctrica. No me di cuenta, la pava estaba con el termostato, el regulador hasta el fondo, ¿sí? Y sirvió, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para tomar mate? Podría esperar 40 minutos, media hora, ¿sí? Y dejar que se enfríe sola, que baje su temperatura sola. Pero ¿qué es lo más fácil de hacer? ¿Qué es lo que hacemos todos? ¿Poner agua fría? Le agregamos agua fría, está claro. La pregunta es, ¿quién cede, en este caso, calor hacia el otro cuerpo? ¿El agua que estaba más caliente o el agua que estaba más fría? ¿Qué es lo que dice ahí abajo? ¿Quién cede calor? Y él lo está diciendo. Más calor. O sea, el agua que está a 100 grados centígrados, temperatura de ebullición, le va a ceder una cantidad de calor a la que está fría, que le estoy agregando con un vaso, para que la temperatura ahora llegue a un equilibrio, 80 grados centígrados, que es la temperatura aproximadamente para tomar mate. ¿Está claro? Entonces, dos cuerpos a distinta temperatura, ¿sí? Por ejemplo, vengo de la calle con frío, un día de mucho frío, las manos heladas. Llegué, calefactor encendido, ¿qué es lo primero que hago? Vamos, chicos, si no es un monólogo Poner esto. las manos. Al lado del calefactor, ¿para qué? Para calentarlas, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando ya se calentaron? Deberían estar a temperatura parecida, pero la Por lo sacás menos una un poquito más temperatura caliente. de mi cuerpo de 36,5 que no tenga frío, ¿está claro? No van a estar a la temperatura que sale del calefactor porque está mucho más caliente, ¿está claro? Pero hay un equilibrio entre el calor, o sea, a ver, otra cosa, ayer lo pregunté y no supieron decirlo. Si yo estoy en mi casa y tengo el calefactor encendido, y mi hijo me viene y me dice, ¿me alcanzás algo que está arriba en la alacena? Y yo me subo a un banquito, porque no llego, y noto que arriba hay más temperatura que donde estaba abajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el calor sube. ¿El calor sube? ¿O el aire que está a mayor altura, al estar más caliente, es menos denso? Eso es lo que pasa. Porque lo que tengo acá es aire, es un gas. Cuando se calienta ese gas, sus moléculas se mueven más rápido, con lo cual se hace menos denso. Y al hacerse menos denso, se va para arriba. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen ahí abajo en el dibujo? Fíjense, formas de transferir calor. La que dijimos recién por convección. Pongo las manos encima de una llama, lo acerco a un calefactor, etc. Por conducción, cuando un implemento conduce el calor. Por ejemplo, las losas radiantes. Tengo la caldera en un lado y por el piso tengo todos los caños que lo que hacen es por conducción llevar el agua caliente, que lo que hace es dejar que el piso esté a una temperatura mayor. ¿Tá? O por radiación, por ejemplo, si estoy más lejos del fuego, como está ahí, o la radiación solar. Un día como hoy, que salimos y está el sol lindo, me pongo al reparo y estoy calentito. ¿Tá? Entonces eso es por radiación. ¿Quedó claro esto? Todo esto, chicos, recuerden que son preguntas de final. Todas estas cosas que estoy mencionando ahora no la van a ver en la práctica, pero sí lo tomamos en el final. ¿Está?
Escalas de temperatura. La escala más utilizada por nosotros en nuestro país, y prácticamente es global esto, es la escala centígrada o Celsius, ¿sí? Donde, ¿por qué se dice centígrada? Porque está dividida en 100 grados, por eso, ¿sí? De ahí viene la palabra. ¿Por qué 100 grados? Porque se toma el agua como referencia, y el agua tiene un punto de fusión en 0 grados centígrados y un punto de ebullición en 100 grados centígrados. Esto hace que se divida en 100 grados, ¿sí? Obviamente hay temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, que son negativas, y temperaturas por encima de 100 grados centígrados, ¿sí? Con lo cual estas temperaturas son las que manejamos habitualmente con termómetros, donde podemos estimar la temperatura de un cuerpo, como por ejemplo la corporal, ¿está? Escala Fahrenheit. Esta escala no es muy utilizada en nuestro país, pero a veces se utilizan en algunos lugares o algunos estamentos, como por ejemplo en aviación, ¿sí? En Estados Unidos se utiliza mucho, en Europa también, ¿sí? Es una escala que está dividida, digamos, su escala entre lo que vendrían a ser el equivalente a los 0 grados centígrados y a los 100 en 180 grados. Ojo acá, ¿está claro? Es decir, esta está en 100, la centígrada. Pero la Fahrenheit, si yo la quiero poner en la misma, ¿sí?, equivalencia que la escala centígrada, los 100 grados centígrados son 212 grados Fahrenheit. Y los 0 grados centígrados son 32 grados Fahrenheit. Con lo cual, hace de que entre 32 y 212 en la recta queden 180 grados. ¿Sí? Esta escala, obviamente, tiene su forma de conversión. Para poder transformar los grados centígrados en grados Fahrenheit, multiplico a los grados centígrados, por ejemplo 30, por 1,8 y le sumo 32. ¿De acuerdo? Este 1,8, ¿de dónde sale? ¿Qué es 1,8? Ya lo pregunté, no me supieron decir. Si lo quiero pasar a fracción a fracción entera, ¿cuánto sería 1,8? Es una fracción con enteros, con números enteros. ¿A qué sería equivalente? Es decir, ¿cómo paso esto a fracción? Es mi pregunta. Chicos, esto es de primaria, estoy hablando, ¿eh? No es ni siquiera de secundaria. 1,8 transformado en fracción. ¿Ninguno? Bueno, vean la clase de ayer. Así no perdemos más tiempo. ¿Sí? Ayer lo expliqué. Bien, entonces, la escala Kelvin, que ya la vimos en gases, ya no, esto no es nuevo, ¿sí?, está desfasada 273 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que el 0 grados centígrados, ya lo habíamos visto, son 273 grados Kelvin, y los 100 grados centígrados son 373, o sea, acá hay 100 y acá hay 100. ¿Pero por qué están desfasadas? Desfasadas porque están corridas 273 grados, ¿sí? El 0 grado Kelvin, temperatura o cero absoluto, temperatura inalcanzable por el hombre, es equivalente a menos 273 grados centígrados. ¿Sí? La transformación es muy sencilla. Para obtener la temperatura de grados Kelvin, a los grados centígrados le sumo 273 y viceversa se los resto. No es ni más ni menos que esto. Bien. Y acá tienen las escalas en una forma gráfica. Fíjense que tienen la escala Fahrenheit, lo que dije hoy, sí, en 180 partes. En cambio, la escala centígrada y la Kelvin, sí, las dos son gradadas en 1 grado, pero están desfasadas.
Por eso las diferencias que tenemos acá abajo. Bien. ¿Qué es calor? Y es el calor, no es la calor, ojo. Es lo que dije hoy. Si tengo dos cuerpos a distinta temperatura y los pongo en contacto, el que está a mayor temperatura le va a ceder una cantidad de energía en forma de calor al que está a menor temperatura, hasta que lleguen a un equilibrio térmico, ¿sí? Por eso la diferencia entre calor y temperatura es que mientras que el calor es la energía cinética total de un cuerpo, la temperatura es la promedio. Ayer también expliqué esto. Miren el video de ayer, por favor, también. Bien. Algunos términos para tener en cuenta, ¿sí? Porque esto sí, ya acá entramos en la parte de problemas de la guía. Cuando hablamos de capacidad calorífica, ¿sí? La capacidad calorífica implica una cantidad de calor que le entrego a una sustancia para poder elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Y es independiente de la cantidad de sustancia, es decir, de la masa. En cambio, el calor específico, a diferencia del anterior, es la cantidad de calor que le tengo que entregar a una sustancia para poder elevar en 1 grado centígrado 1 gramo, o por cada gramo, ¿sí? Su temperatura en 1 grado. Entonces, por ejemplo, la primera se puede mencionar en unidades como joules sobre grados centígrados, ¿sí? Ese delta T que viene ahí siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Todos los procesos que vamos a ver ahora siempre hablan de estados finales menos estados iniciales, siempre, ¿sí? Ya sea presión, volumen, temperatura, entalpía, entropía, etcétera, ¿sí? Y la segunda, que tiene en cuenta la masa, es joules sobre grado centígrado por kilogramo, ¿sí? Puede estar orientado en calorías, ¿sí? Van a ver que el agua es de 1 caloría sobre gramo grado centígrado. Ahí tienen algunas, por ejemplo, ¿sí? Agua, aceite, alcohol, vapor de agua, cobre, bronce. Fíjense que los metales todos tienen calores específicos muy bajos. Eso implica que a la misma radiación energética, o sea, calor que yo le esté cediendo, cualquier cosa, van a elevar más su temperatura que, por ejemplo, el agua. Es lógico eso. Ahora pues lo vamos a ver en una simulación a esto. Cantidad de calor. Ya que empezamos con los problemas. ¿Qué es la cantidad de calor? Cuando uno quiere estimar la cantidad de calor que se le tiene que entregar a un cuerpo para cambiar su temperatura, vamos a ver que si el calor es sensible, depende de la masa, el calor específico y la variación de temperatura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá me pide calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 0,5 kilogramos de agua en 3 grados centígrados. Es decir, no me da el delta T, o sea, no me da la final inicial, me da el delta, que pueden ser de 27 a 30, de 30 a 33, no importa, son 3 grados, ¿sí? No importa, ¿sí? Y me da el calor específico. Entonces, aplico la fórmula, esto que está en kilogramos lo tengo que transformar en gramos, son 500 gramos. Por el calor específico, 1 caloría sobre gramo grado centígrado, y por el delta, que son 3 grados centígrados. Grados centígrados se cancelan entre sí, gramos entre sí, y 5 por 3, 15, me da 1500 calorías o 1,5 kilocalorías. Aclaro desde ahora, cuando uno habla de calorías, ¿sí? Calorías químicas, una kilocaloría química equivale a 1 caloría nutricional, es decir, a 1000 calorías químicas, ¿de acuerdo? Una relación que tenemos que tener en cuenta entre unidades, porque podemos trabajar en joules o en calorías, y los programas los pueden pedir en cualquiera de los dos, es que la definición de caloría es la cantidad de calor que tengo que entregarle a 1 gramo de agua, ese sistema internacional, para elevar su temperatura en 1 grado centígrado, es decir, de 14,5 a 15,5, ¿sí? Por la estabilidad del agua a esta temperatura y por la cantidad de calor que se calculó, que es esta, 1 caloría, que también equivale, por el experimento de Joules, a 4,18 joules, ¿sí?
o 4.880 joules si tenemos 1 kilogramo de agua. 1.000 calorías, que sería el equivalente. ¿Está? Este es el experimento que hizo Jules. Comparó la energía mecánica que se da cuando esto baja una cantidad, desciende por una cantidad a través de una rondana, y esto hace mover estas aspas, y esto provoca que en este desplazamiento se forme una caloría, y esto equivale directamente a 1 joules, a 4,186 joules. Lo último, calor sensible y calor latente. El calor sensible es sensible porque depende del cambio de temperatura, ¿sí? Por eso es sensible. Entonces, siempre que esté involucrado un cambio de temperatura, tenemos que calcular la fórmula que hicimos recién. La masa por el calor específico por la variación de temperatura. Ahí tiene un ejemplo. ¿Cuántas calorías necesito para calentar 500 gramos de agua desde 20 grados centígrados hasta 100? Hasta 100, es decir, temperatura final 100, inicial 20. Entonces, 500 por 1 por 100 menos 20, que son 80, 5 por 8, 40, me da 40.000 calorías, o 40 kilocalorías, es lo mismo, ¿sí? Y el calor latente, que no depende de la variación de temperatura. ¿Por qué? Porque son cambios de transición. Son los cambios de transición del pasaje de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, o viceversa, ¿sí? Con signo negativo, obviamente. Y acá tenemos que tener en cuenta que el calor latente tiene una constante. En vez de tener calor específico, tiene una constante de fusión y una constante de vaporización, que están tabuladas, o sea, las van a tener ustedes para hacer los ejercicios. Y la fórmula directamente es el calor que se debe de entregar para fundir el hielo, por ejemplo, o para pasar el agua de agua a vapor de agua, siempre va a ser la masa por los calores de fusión o de vaporización. Y ahí tenemos un termograma de transición de fase, ¿sí? Esto se llama termograma porque registra en las temperaturas en el cual va cambiando la sustancia la cantidad de energía que tengo que entregar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengo una cantidad de agua, que esto les queda de deber para a través del gráfico poder sacar qué cantidad de agua se empleó, porque es la misma, para hacer todo el experimento. Lo tienen que sacar a la fórmula. Entonces, yo acá tengo el agua a menos 30 grados centígrados y la tengo que llevar a 0, porque tengo que tener condiciones de fusión. Si todo el agua no está a 0, ¿sí? Perdón, si todo el hielo no está a 0 no se va a fundir. Tengo que tener todo el hielo, la masa de hielo la tengo que tener a 0 grados centígrados. Con lo cual, llevo el hielo de menos 30 a 0. Este calor es sensible porque tengo 30 grados de diferencia de temperatura. Tengo final 0 menos 30. Tengo 30. Con lo cual, esa masa por el calor específico, ¿sí?, del hielo, que son 0,5 calorías por grado centígrado, ¿sí?, y por la diferencia que son los 30 grados, me da esta cantidad de joules. Ojo que está en joules esto, ¿sí? Ahora, tengo el hielo a 0 grados, lo quiero fundir, con lo cual tengo un calor latente. Fíjense que la temperatura es constante, no varía en todo el proceso, ¿sí? Con lo cual, a 0 grados centígrados, yo ahora tengo que entregarle 80 calorías, ¿sí?, por cada gramo de sustancia. Y esta cantidad de calor que gasté acá, esto menos esto, esta diferencia, es la cantidad necesaria para que todo el hielo ahora se transforme en agua. Porque acá hay un estado de transición, donde tengo hielo y tengo agua. Ahora, cuando el agua está a 0, la quiero llevar a 100. La quiero llevar a temperatura de vaporización, proceso de vaporización, temperatura de ebullición o punto de ebullición. Con lo cual ahora entrego una cantidad de calor por la cantidad de masa de agua, ¿sí?, por los 100 grados, otro calor sensible. Fíjense que acá tiene una pendiente. Y luego lo quiero vaporizar, con lo cual esta cantidad de agua la quiero llegar a vapor. Por eso tengo, ¿sí?, entre lo que es vapor y agua, una cantidad de transición en el cual tengo los dos, hasta que la llevé a todo vapor de agua y gasté toda esta cantidad de energía, porque esto es mucho mayor, ¿sí? Con lo cual acá la tengo que pasar a vapor, y para pasarla para
Una vez que llegue a vapor, que ya tengo todo vapor, este vapor lo sobrecalenté. ¿Sí? Con lo cual acá tengo otro proceso en el cual es vapor sobrecalentado. Por eso otro calor sensible. Igual ustedes en los ejercicios van a llegar hasta acá, hasta vaporización. Este término no lo van a ver. Bien. Acá tienen una tabla que esto lo tienen en el Excel que yo les di para poder calcular. Entonces acá tienen todo lo... no se los di todavía estos. Se los voy a dar la semana que viene para no complicarlos con el parcial. Es un Excel que tiene todo esto. Entonces, ustedes acá pueden estimar directamente a través de estos valores, los puntos de fusión, los puntos de ebullición, los calores latentes de fusión y de vaporización, cuáles son los procesos y cómo puedo convertir de uno a otro. Bien, hasta acá. La semana que viene comienzo con termodinámica. Acá me he puesto algo en el chat. Bien. Bueno. Recuerden que ya la semana que viene tienen semana de parcial, ¿sí? Fíjense bien las condiciones. Ahí los chicos pusieron en el correo de la mensajería de la plataforma, bien, los días y en horario que se toman los parciales, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? No, profe. No quiero avanzar más porque tienen la semana que viene el parcial, ¿sí? Entonces la semana que viene, ya después que rindan el parcial, ahí seguimos con termodinámica y después para terminar con termoquímica, para que puedan hacer los seminarios, ¿sí? Bueno, estudien cualquier cosa. Si yo voy a poner pasa que no sé, bueno, no sé, los chicos creo que pusieron un foro de mensajería por si tienen que hacer preguntas, ¿sí? Igual pueden preguntar en cualquier lugar, en cualquier comisión. Si tienen alguna duda, ¿sí? Traten de ir a otra comisión y ahí hacer la pregunta. No se queden con dudas antes del parcial. Bien, coloquen por favor el presente en el chat y después les dejo la clase grabada y por favor vean las dos, ¿sí? En la otra mostré una simulación. Así que por favor miren las dos teorías, siempre. En la semana miren siempre las dos. Porque las dos tienen a veces cosas distintas. Aprovechemos este recurso. Chao, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias, Estudien, por profe. favor, Gracias. Hasta luego.